Muy buenas tardes, estimada licenciada de Filosofía. Somos el grupo 3 y nosotros vamos a realizar una entrevista con el tema de Thomas Kuhn y la educación científica. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de quién era este filósofo y una pequeña biografía de lo que él era y su aportación dentro de lo que es el campo de la filosofía. Thomas Kuhn nació el 8 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio. Hijo de Minnie Stroke y de Samuel L. Kuhn, ingeniero industrial. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Harvard en física teórica en 1949. Fue profesora en Harvard, Princeton y Massachusetts. En 1962 publicó La estructura de las revoluciones científicas, en donde exponía la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial la visión más generalizada entonces. Sostenía que las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. En 1994 fue diagnosticado con un cáncer de pulmón. Thomas Kuhn falleció en Cambridge, Massachusetts, el 17 de junio de 1996. A continuación, procederé con cada una de mis compañeras a hacer la siguiente respectiva entrevista. Comenzamos con mi compañera Jessica Guerrero. Jessica, ¿nos puedes mencionar algún aporte de este gran filósofo? Muy buenas tardes, compañeras y licenciada. Claro, voy a mencionarles dos aportes fundamentales de Thomas Kuhn. El primero es hablar del progreso de la ciencia como un carácter revolucionario. Kuhn dice que la ciencia progresa de manera revolucionaria, es decir, que cuando la ciencia tiene asentada una manera de explicar y luego esa manera de explicar y dar respuestas a los fenómenos cae y es reemplazada por otro, ese proceso revolucionario, ese es llamado proceso revolucionario, ya que es contundente por lo drástico y por lo significativo para las ciencias teóricas, comunidades científicas en general. Por otro lado, el segundo aporte es sostener que para la ciencia es fundamental el contexto histórico y social de la comunidad científica. Gracias. ¿Qué son los paradigmas según Kuhn? De acuerdo con Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda y respuesta de soluciones. Muchísimas gracias por tu aporte, compañera Jessica Guerrero. Ahora procedemos con nuestra compañera Daniela Franco. Daniela, ¿qué es una anomalía según Thomas Kuhn? Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, licenciada. Respondiendo a la pregunta de la compañera Sainés. Una anomalía es un problema cuya solución satisfactoria no es posible en el contexto de la ciencia normal del paradigma vigente. Pueden interpretarse como contraejemplos o, como diría Popper, falsaciones o teorías científicas. ¿Qué significa ciencia normal? La ciencia normal es pues la ciencia que practica usualmente una comunidad científica, aquella que crece y se desarrolla en ausencia de periodos de crisis. La ciencia que para crecer se apoya firmemente en uno o varios logros del pasado, cuya vigencia es reconocida por dicha comunidad científica como base para ulteriores trabajos. ¿Qué señalaba Kuhn acerca de las anomalías? Kuhn decía que cuanto más preciso sea un paradigma y mayor sea un alcance, tanto más sensible será como indicador de la anomalía. Es decir, si se descubren anomalías, en un principio los científicos intentan incorporarlas al modelo explicativo vigente tradicional. Gracias.
Muchísimas gracias por tu aporte, compañera Daniela. Ahora pasamos con nuestra siguiente compañera, que es Michelle Moreira. Michelle, ¿qué es una revolución científica? Bueno, buenas tardes, compañeras, buenas tardes, Miss. Respondiendo a su pregunta, considero que es un cambio de paradigma, por lo tanto es una ruptura violenta, ya que esto inicia por medio de un sentimiento creciente con respecto a un paradigma vigente. Por lo tanto, esto consiste en que rechaza un paradigma para aceptar a otro. ¿Cómo describe Kuhn la ciencia normal? Bueno, Kuhn describe la ciencia normal como una actividad de resolver problemas gobernadas por las reglas de un paradigma. Los problemas serán tanto de naturaleza teórica como creciente. También nos dice que la ciencia normal debe presuponer que un paradigma proporciona los medios adecuados para resolver los problemas que se plantean. ¿Cómo considera Kuhn una anomalía? Bueno, Kuhn considera los problemas que se residen a ser solucionados como anomalías, más como falsaciones de un paradigma. También nos dice que Kuhn reconoce que todos los paradigmas contendrán algunas anomalías, rechazando todas las corrientes del falsacionismo. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, compañera Michelle. Ahora damos el paso con la compañera Pilar Yaguar. Pilar, ¿qué es una revolución científica? Buenas tardes, compañera, buenas tardes, licenciada. La revolución científica para mí es que hacen que vean las cosas diferentes, ya que los científicos ven de una forma y con los nuevos paradigmas hace ver que otras personas vean de las maneras diferentes. ¿Qué consiste una revolución científica? Consiste en rechazar paradigmas para cambiarlos a otros. Menciona las diferencias que existen entre una revolución científica y una revolución política. La revolución política se inicia por medio de un sentimiento creciente de insatisfacción con respecto a las instituciones exigentes. En cambio, la revolución científica se inicia en medio de un sentimiento creciente para el paradigma vigente. En el caso de Kuhn, los paradigmas se pueden representar por tradiciones que no poseen una medida común. En el nuevo modelo explicativo, los términos, los conceptos y los experimentos antiguos entrarán en la relación diferente uno con otro. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, compañera Pilar. Bueno, en conclusión, se puede decir que el pensamiento de Thomas Kuhn quedó plasmado fundamentalmente en la obra La estructura de las revoluciones científicas. Junto a la exposición de sus ideas, Kuhn pasa también revista en esta obra a los momentos cumbres, a los puntos de inflexión en que el panorama científico cambia bruscamente y la aportación de un individuo abre la puerta a un despliegue de energías que rebasa las posibilidades de una sola persona y abre otros caminos a la comunidad científica. Autor fundamental de la moderna filosofía de la ciencia y uno de los primeros en analizar la lógica del descubrimiento científico, basándose en su dimensión psicológica y sociológica. Ese es todo el aporte que como Grupo 3 hemos aportado hoy en día. Muchas gracias por su atención, licenciada, esperando que hayamos hecho un buen trabajo. Gracias.